Hola amigos, somos AC Control. Bienvenidos a esta cápsula informativa titulada Desarrollo de métodos analíticos. De acuerdo a nuestro ciclo de vida de métodos analíticos, el cual vimos en la cápsula informativa anterior, decíamos que el desarrollo, más bien el ciclo de vida de los métodos analíticos, se inicia con la detección de la necesidad del desarrollo del método. Bien, pues el segundo paso es el desarrollo propiamente de dicho método analítico. ¿Cuáles son esas etapas que hay que vivir para desarrollar el método analítico? Pues primero, como decíamos, es la detección de la necesidad del desarrollo. Después hay que hacer una investigación bibliográfica exhaustiva respecto a la molécula o al compuesto o al producto que estamos por desarrollar su método analítico. Para esto, en un tercer punto, tendríamos que elaborar un plan de desarrollo. En el cuarto punto, nosotros tendríamos que hacer una evaluación de riesgos. Dado de que continuamente nosotros olvidamos esta parte de los riesgos que se pueden correr al desarrollar un método analítico, y eso nos va a traer como consecuencia el estar retrabajando constantemente. Así que es muy importante este cuarto punto, hacer la evaluación de riesgos. El quinto punto es la aplicación del plan de desarrollo. Y para terminar, hacemos un reporte del desarrollo del método analítico. En la investigación bibliográfica, nosotros tenemos que tratar y hacer hasta lo imposible por conocer la molécula completa del producto, del activo que estamos desarrollando su método analítico. Eso es porque necesitamos saber los sitios activos que hay en esa molécula, porque de estos va a depender el desarrollo del método como tal. También hay que saber, aparte de su estructura química, su peso molecular y la solubilidad, así como la longitud de onda de máxima absorción cuando esto es posible. Para elaborar este plan de desarrollo, algunas ideas que les podré dar a grosso modo es de que una vez que tengamos toda la investigación bibliográfica, hagamos una selección de la técnica. Si la técnica, por ejemplo, fuera un diseño por HPLC, entonces tendríamos que continuar con hacer pruebas de solubilidad de la muestra, tanto del estándar puro, como de sus impurezas, como de la matriz, como del producto completo. Una vez que ya tenemos esas pruebas de solubilidad, pasamos a la elección del sistema de detección. Recordemos que hay infinidad de tipos de detectores. Puede ser de longitud de onda variable, el de índice de refracción, de fluorescencia, etc. También hay que hacer una adecuada selección de la columna y de la fase móvil. Entonces aquí puede formarse un ciclo, porque en ese ciclo nosotros podemos correr una prueba y ver si identificamos el pico de interés, y si no lo identificamos tendremos que estar constantemente pues moviendo la fase móvil o quizás moviendo la composición propia de la columna. Una vez que ya tenemos la separación adecuada, pues debemos de determinar las condiciones óptimas cromatográficas y empezamos a definir flujo, temperatura, volumen de inyección, composición de la fase móvil, tiempo de retención y tiempo de corrida. Para todo esto, pues podemos hacer un diseño de experimentos y llegar a tener un método optimizado sin tanto problema de estar retrabajando. ¿Y qué vamos a tomar como factores que puedan estar moviéndose en este desarrollo? Pues hay que considerar la resolución de los picos de interés respecto a los productos de descomposición y sobre los posibles respuestas de los compuestos que están dentro de la matriz. También es importante, por otro lado, conocer la precisión con que se puede cuantificar la respuesta del activo de interés o de los productos de descomposición, y tenemos que ir evaluando los coeficientes de variación de esas respuestas.
También es muy importante que dependiendo de la altura, pues va a tener cierto número de platos teóricos esa separación y hay que irlos registrando para tener un método optimizado. Ya una vez que tengamos bien establecido el método y estemos a punto de concluir nuestro desarrollo del método analítico, es importante que hagamos una evaluación del sistema y debemos de checar de que el método es lineal y específico para que de ahí podamos hacer el siguiente paso, que sería la validación. Hasta aquí, espero que vayamos de la mano. Ahora, durante todo este desarrollo que les acabo de plantear, todos estos puntos, vamos a hacer una evaluación de riesgo, porque en ocasiones nosotros propusimos quizás un método por HPLC o un método por capilaridad o por cromatografía de gases o por absorción atómica, etc. Entonces, si la factibilidad del desarrollo es factible de acuerdo a las posibilidades de la empresa donde trabajamos o el laboratorio donde nos desarrollamos, pues a lo mejor contamos con todo lo necesario, pero si requerimos un detector de índice de refracción y no contamos con él, pues entonces tendríamos que ver otras opciones. A eso se refiere la factibilidad, que contemos con los equipos que requerimos. En el segundo punto es la selección del sistema analítico, que pues obviamente ya una vez que hacemos las pruebas, verificamos que realmente esté funcionando. En el tercer punto es análisis del proceso analítico para detectar puntos críticos. Por ejemplo, si nuestro activo es muy soluble en agua o en metanol, pues tenemos que ver qué otros compuestos son solubles y qué puntos críticos nos puede acarrear el que no se pueda solubilizar completamente el activo. Y por último, la evaluación y disminución de riesgos. Esto es, ¿cómo podemos disminuir esos riesgos de que quizás mi activo no se solubilice al 100% si es que está muy concentrada mi muestra? O algún otro punto, como por ejemplo, el que no alcance a detectar el mínimo necesario para poder tener un método adecuado. En ocasiones, a nivel de trazas, nosotros tenemos problemas del criterio de aceptación versus la respuesta que tiene el equipo. Entonces, el equipo debe ser capaz de poder cuantificar lo que tenemos como especificación. Muy bien, pues ya que aplicamos el plan de desarrollo y lo iniciamos con las pruebas de solubilidad, les decía que pues hay activos que son solubles en solventes orgánicos, otros son solubles en soluciones acuosas como soluciones buffers, agua, y también hay otros que son solubles en las mezclas de solventes orgánicos y de agua, y a lo mejor usan una relación, por ejemplo, de metanol-agua 50-50. Ya en un segundo punto, ya que tenemos seleccionada la técnica y el diseño para la detección de nuestro activo, pues establecemos el tipo de columna, la fase móvil, el volumen de inyección, el flujo, la temperatura en que vamos a estar trabajando con el equipo. Se recuerden que tenemos un horno en el detector, en el equipo HPLC, y a lo mejor es necesario trabajar con temperaturas de 25 o de 50 grados para que al incrementar la temperatura pues podamos tener una mejor separación. O si es poco estable el activo, pues quizás tengamos que tener un enfriamiento de 5 grados y mantener la muestra fría en refrigeración, y esto no nos dé más tiempo de estabilidad del activo durante su análisis. En el siguiente punto, pues les hablaría yo de cómo seleccionar la columna para un equipo HPLC. Esto se basa de acuerdo al peso molecular del activo que vamos a estar trabajando. Cuando tenemos un peso molecular mayor
a 2000, y cuando tenemos un peso molecular menor a 2000. Los que trabajamos productos biotecnológicos, pues sabemos que son pesos moleculares muy altos, y cuando son moléculas pequeñas, pues son pesos moleculares menores a 2000. Ok, bueno, pues cuando tenemos pesos moleculares muy altos, debemos de checar si son solubles en solventes orgánicos o solubles en agua. Cuando sean solubles en solventes orgánicos, nos tendremos que ir a seleccionar una columna de exclusión molecular, y cuando sea soluble en agua, pues podemos usar una columna de filtración en gel. Ahora, cuando son pequeñas moléculas y su peso molecular es menor a 2000, también tenemos que checar si es soluble en solventes orgánicos o en agua. Cuando es soluble en solventes orgánicos, puede ser una columna no polar o una columna polar. Cuando es no polar, podemos seleccionar entre un líquido sólido y la fase reversa, la C18 o C8. Y cuando es no polar, polar, usamos fase reversa o fase ligada. A continuación, pues, analizaremos cuando es soluble en agua. Puede ser una columna iónica o una columna no iónica. Así que con todo esto, pues vamos a ir definiendo qué tipo de columna vamos a seleccionar en función del peso molecular y de sus condiciones de su solubilidad. Muy bien, una vez que ya tenemos seleccionada la columna, pues ahora hay que optimizar las concentraciones de la mezcla de las fases móviles. Algunos serán muy sencillos de hacer una mezcla agua-metanol, otros requerirán, como en el caso que les muestro, de alguna solución de fosfato de amonio a un pH de 5.7 con acetonitrilo, con metanol, etcétera, en diferentes concentraciones, y vamos desarrollando una estrategia de separación a grosso modo, y después lo metemos a un diseño de experimentos. Así que las pruebas para verificar la detección de picos y la adecuada separación se realiza con blancos, con placebos, estándares de referencia, sustancias relacionadas y productos de descomposición. Una vez que ya contamos con toda esta información y corremos las pruebas y tenemos ya el método desarrollado, pues hacemos un resumen de todo nuestro desarrollo. Describimos brevemente el método analítico desarrollado y su cumplimiento de las pruebas de aptitud del sistema, y pues obviamente también que sea lineal y específico. En un segundo punto, pues tendríamos que numerar todos los reactivos que empleamos, los solventes, así como las características de los equipos como modelo, los tipos de balanzas que usamos, y vamos detallando todo el método analítico. Describimos los tipos de columna, los materiales como pipetas, probetas, vasos de precipitados, en caso de que use alguna microjeringa o pipetas especiales, pues ya lo vamos a ir marcando. Y a continuación, en el siguiente punto, pues tendremos que describir detalladamente el método analítico para la preparación de las soluciones, como los recobros de los activos en la muestra, así como sus condiciones cromatográficas. Y también tenemos que detallar los parámetros que vamos a evaluar, como son coeficientes de variación y sus criterios de aceptación, factores de poleo, número de platos teóricos, y si hay algún otro parámetro importante que considerar, pues lo integramos al método analítico descrito. Es muy importante que también hagamos un énfasis importante y describamos los puntos críticos de la metodología analítica. Por ejemplo, hay métodos que cuando se está solubilizando el activo dentro de una matriz muy compleja, pues no se alcanzan a ver si se han disuelto completamente el producto. Esto es, que no hay formación de grumos, porque en ocasiones la formación de grumos en una preparación de muestra causa encapsulamiento del activo y recobros bajos.
Y de esta manera, pues nosotros ya llevamos en el primer video del cual hablamos del ciclo de vida de métodos analíticos de una manera general. Hoy acabamos de ver la detección de la necesidad del desarrollo del método analítico, así como su desarrollo. Y en el siguiente video yo les estaré hablando de la validación de métodos analíticos. Amigos, esto es todo de mi parte. Yo los invito para que no se pierdan el siguiente video, que sería la validación de métodos analíticos. También los invito para que nos visiten en nuestra página, dado de que mis colegas están también trabajando muy fuertemente en elaborar sus cápsulas informativas y nos están enriqueciendo en todos los campos. Así que hasta pronto.